vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos siguen por el 89.5 de FM. También muchas gracias a los que siguen esta transmisión en directo, en vivo, por TV UAC en el canal 24.1. Muchas gracias a los que siguen esta transmisión diferida por el canal de televisión de TV UAC. Les habla Ángel Valderas Puga, de la Facultad de Ingeniería, en una emisión más de Tetras, como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. El programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros. Agradecemos a la gente que sigue nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, los teléfonos en cabina, 442-192-1293, 442-192-1293, y el teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. 442-192-1200, extensión 37120. También agradecemos sus mensajes de texto que nos hacen llegar tanto a radio como aquí en TV UAC. Y bueno, pues hoy, miércoles 8 de noviembre, nos toca al equipo de Tetras con la maestra Rosalba Pichardo y su servidor Ángel Valderas. La semana pasada y la semana próxima van a estar nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Y bueno, pues hoy, colapsado el tráfico en la ciudad de Querétaro, que ya no es raro, ¿no? Es más bien ya muy frecuente que se dé esta situación. Yo, por ejemplo, doy clases en el Tecnológico de Querétaro, también a las 8 de la mañana, y pues de un grupo de 33 estudiantes, pues llegaron en total nada más 7. Y 7 de 33, o sea, 26 estudiantes no pudieron llegar por el tráfico, y de esos 7, nada más 5 llegaron puntuales, relativamente puntuales. Entonces, hoy sí estuvo un tráfico tremendo en la ciudad de Querétaro. Me dicen que hubo un accidente. Siempre que hay un accidente se colapsa. Las obras de febrero, de 5 de febrero, Rosalba, se siguen prolongando. Se iban a terminar en agosto. Ahora ya nos dijeron que hasta diciembre. Y bueno, pues seguimos haciendo hasta malabares para poder llegar a los centros de trabajo, gente que tiene que llevar a enfermos a los hospitales, los estudiantes que tienen que llegar a las escuelas. Y bueno, pues hoy con Rosalba decidimos tocar 2 temas. En la primera mitad vamos a tocar el tema de este huracán Otis y lo que ha habido alrededor de este huracán. Y en la segunda parte vamos a tocar el tema muy relevante del presupuesto para el año próximo, porque es algo que en México antes, Rosalba, no estábamos acostumbrados a discutir cuestiones de presupuesto. No. Era simplemente el gobierno federal decía, se aprobaba en la Cámara de Diputados, no había discusión. Exacto. Entonces, hoy en día en México hay mucha discusión de tipo política, bueno, hasta lo del huracán. Precisamente por eso. Así es. Bueno, comenzamos, Rosalba, el huracán. ¿Qué te parece este papel de la oposición que estamos viendo con respecto a una tragedia que, como todos los huracanes de categoría 5, hay que decirlo? A ver, aquí hay que dejar una cosa muy clara. Todo huracán de categoría 5 deja personas fallecidas. Todos, en todas partes del mundo. En Asia se llaman tifones, pero todos. Es más, los de categoría 4 siempre dejan fallecidos porque las velocidades del viento son tan altas, pues que se caen árboles, se caen anuncios espectaculares, vuelan techos de fábricas, de casas, esos techos caen sobre automóviles, hay gente aplastada,
gente que se la lleva el viento, gente que la toma el viento. Yo tenía una amiga que falleció por un oleaje, ni de huracán, porque en el Mediterráneo, ella falleció en el Mediterráneo, en la costa española, de vacaciones, con un oleaje que la jaló a ella y a su marido. O sea, los jaló el agua, era invierno y ella murió de hipotermia, pero porque no pudo salir del agua. Entonces los huracanes tienen desgraciadamente esta cauda de fallecidos y bueno, gente que pierde sus propiedades, se va la energía eléctrica, no hay internet, no hay agua, por supuesto, y tienes dificultades de alimentos o se destruye tu casa. Este es el contexto donde la oposición, yo le llamo carroñera, son como buitres, son como chacales, con todo el respeto para los buitres y para los chacales, incluso para las hienas carroñeras, pero me parece deleznable, de muy mal gusto, Rosalba, lucrar con tragedia donde la gente murió, perdió sus propiedades. La verdad me parece deleznable. Yo no veo en otros países que se politice de esta manera. Tú puedes criticar la falta de asistencia porque nosotros lo hemos hecho cuando se han dado en el pasado. Eso lo puedes criticar. Pero lo que está haciendo la oposición es inventar fake news. Se han ido contra el ejército, contra la Guardia Nacional, contra las ayudas, que no ha habido ayuda, una marcha organizada por gente del PRD, que hay que decirlo, Xóchitl Gálvez. O sea, una cuestión que es, no les interesa a la gente, no les interesan los muertos, no les interesan sus familias, lo que ellos quieren es golpear al gobierno. ¿Cómo lo has visto, Rosalba? Pues ya lo dices, utilizando algunos calificativos, Ángeles, y deleznable la actitud de la derecha mexicana, porque lucran con el dolor de las personas. Y realmente la finalidad de ellos tiene un fondo político. Toda acción, toda determinación, toda actitud de grupos o personas, en individual o colectivo, lleva una connotación política. Somos eso, somos entes políticos. Sin embargo, el utilizar a los medios de desinformación, que algunos le dicen de comunicación, pero pues vamos a ver de qué son realmente: medios de manipulación o de información, medios de concientización o de desinformación, medios de falsa conciencia o de generar conciencia. Tenemos que analizar a los medios desde ahí, porque es a través de los medios de desinformación mediante el cual a la población se le está manipulando para orientarlos a distintas tendencias. Pero mira, en México no es reciente esta actitud. En México es una actitud constante de la derecha, esta forma de manipular a los grupos, de manipular la opinión pública, y ahora, y no recientemente, no es tan ahora, sino siempre ha sido, utilizar al esquema informático o desinformático de este país, pues para generar tendencias políticas, generar ideas, y todo a través de la mentira, el manipuleo de la desinformación y la mentira, ¿sí? Generar caos. Pero esta lleva un fondo y un objetivo determinado. En México tenemos un gobierno progresista que queda a través de la votación directa de la decisión de un pueblo, el pueblo mexicano. Esto no tiene contentos a los de la derecha, que ya tienen de tiempo atrás una organización internacional mediante la cual se manejan. Los golpes de Estado ya no van a ser como los golpes que se dieron en Chile con Salvador Allende, pues se dan a través de la dimensión mediática, es decir, los medios de desinformación. Todos aquellos que se compran y se venden. Estos medios pues son de desinformación, es decir, mienten, no informan
y manipulan y no generan conciencia. En México, la derecha últimamente pues ha sido muy activa con la derecha internacional. Y quiero recordar aquí una carta que firman, se llamó la Carta de Madrid, Ángel, a través de la cual llegan a diversos acuerdos, pero también a través de una falacia que ya no existe, ya se terminó el periodo de la Guerra Fría. Y siguen ellos con la derecha en México sigue con su discursito del anticomunismo. Entonces, parten de una falsa conciencia para meter el miedo. Sus reuniones constantes hasta llegar a un acuerdo de la Carta de Madrid, donde varios países la firman, y en México le da a la derecha por sus reuniones constantes a través del foro, por ejemplo, foros mundiales de la familia, que son foros de derecha que pretenden de fondo, y el objetivo fundamental es desestabilizar gobiernos en todo el mundo y en este caso en México. En México porque pues no les parece que haya llegado un gobierno progresista, un gobierno que tiende a beneficiar a la población y pues entonces hay que manejarlo a través de las mentiras y los medios. Eso es el movimiento de la marcha de Acapulco. Una nueva farsa, un grupo de personas desinformadas y algunas sí informadas y con tendencia eminentemente política pues, pretenden lanzarse para el cabildo de Acapulco, ¿sí? A través del PRD. Entonces, que le digan, es legítimo desde su punto de vista, no estamos de acuerdo por el manipuleo que hacen, sin embargo, deben de informar de manera real qué es lo que pretenden. Pretenden que se le lleve apoyo al pueblo de Acapulco después del huracán Otis. No pretenden eso porque están hasta desinformando. No dan los puntos del gobierno federal en donde se dice cómo, cuándo y quién va a apoyar a la población en el marco de este desastre. Varia población ya informa a través de la prensa no vendida, como los youtubers, donde mucha gente dice, a mí ya me llegó el apoyo de aranceles. Por ejemplo, refrigerador, estufa, una vajilla, ventilador, licuadora. Eso no lo informan, eso no lo dice los medios chayoteros, como les dicen en el lenguaje coloquial, popular. Eso no lo están informando los medios chayoteros. Entonces, que nos informen y que nos digan realmente qué es lo que está pasando y que esta marcha y este plantón que tienen ahorita en el Zócalo, pues realmente se les informe, que ya se está dando un apoyo familiar de 8,000 pesos, de 8,000 a 60,000 pesos en los casos y según los censos que se están levantando a través de el esquema de servidores públicos del bienestar. En estos censos donde están las casas muy deterioradas, puede ir de 8 a 60,000 pesos el apoyo, Ángel. Esto no lo están informando Televisa ni TV Azteca, ni la radio comercial que dependen de estas 11 familias en México. Entonces, hay que informar para realmente entender que pretendemos vivir en vida democrática en este país. Sí, fíjate, con respecto a eso, Rosalba, me parece relevante porque hay información oficial de lo que planteabas al inicio. No es posible que medios de comunicación, que periodistas profesionales que viven de ofertar comunicación a la gente, desconozcan información tan básica que es pública, que es oficial, y que es el plan de atención a la población afectada por el huracán Otis, que amonta 61,000 millones de pesos. Mira, es hasta ridículo que salga la probable candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, a decir que no, que propone que se les den 50,000 millones, cuando ya el gobierno
había dado a conocer 61,000 millones. Las cifras fuertes para llegar a esos 61,000 millones son, por ejemplo, el plan de recuperación de infraestructura urbana, que queda muy dañada. Hay que tomar en cuenta que vientos, Rosalba, estamos hablando que un huracán 5 tiene vientos superiores a los 260 kilómetros por hora. Sí. Yo les explicaba a mis estudiantes, imagínense un choque con un automóvil que va a 100 kilómetros por hora. Es un impacto brutal. Pues ahora, eso es a 100 kilómetros por hora. Ahora imaginemos a 260 kilómetros por hora que vuela un anuncio espectacular. Un huracán de categoría 5 arranca de tajo con todo y raíz árboles grandes. Tira postes de energía eléctrica, etc. Entonces, que ya, por cierto, la Comisión Federal tiene al 100% la luz en Acapulco. Exacto. En Estados Unidos han durado un mes. Bueno, cuando se vino la onda gélida de 2021, Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio en 3 días y medio. Sí. En Estados Unidos tardaron 3 semanas y con el huracán Katrina efectivamente tardaron más de un mes, y en algunas zonas hasta 2 meses. Bueno, el plan de recuperación, que es imprescindible, toda la infraestructura que se destruyó, se caen semáforos, ¿no? 10,000 millones de pesos. Después se tiene otros 10,000 millones, que es el apoyo para viviendas, 8,000 a todos, y de 35 a 60,000 pesos adicionales según la afectación. Luego, por otro lado, hay 5,000 millones en el que la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses de los créditos otorgados por la banca comercial a los 373 hoteles de Acapulco, porque la idea es reactivar la actividad turística lo más pronto posible. Hay 4,000 millones de lo que tú señalabas, los paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación. 2,300 millones va a costar la recuperación de la infraestructura de energía eléctrica por parte de Comisión Federal. Hay 9,000 millones de que no se pagarán impuestos al SAT, de IVA, ni en el ISR. Eso es muy bueno. Claro, muy bueno. Entre octubre y febrero del 24. Y otra cantidad fuerte son 9,000 millones, que es la prórroga por 6 meses en el pago de Infonavit. Todavía podría agregar 3,200 millones, que es canasta básica semanal para 250,000 familias durante 3 meses. 1,300 millones de que no van a pagar por el servicio de energía eléctrica de octubre a enero del 24. Y a Nafinsa dará créditos sin intereses para pequeñas empresas por orden de 1,700 millones. Es decir, todo esto, que es información pública, Rosalba, y que efectivamente tienes razón, cuando vemos a estos medios de, pues yo digo que ya son medios de desinformación. Porque ¿cómo es posible que esta información que todo mundo tenemos acceso, porque básica, se ha hecho pública, y que es muy importante, y digan que no hay apoyo? Oye, hay apoyo. Y hay el apoyo. Hay que tomar en cuenta, Rosalba, que los huracanes dejan muchos daños y México ha pasado por varios. En el caso de Otis, los daños son del orden de 15,000 millones de dólares. 15,000 millones de dólares, estamos hablando de 300,000 millones de pesos. Para hacer una comparación, en 2002 el huracán Isadoro en Yucatán dejó daños por más o menos 500 millones de dólares. Estamos hablando de 10,000 millones de pesos. En 2014, Odil en Los Cabos generó daños por 1,500 millones de dólares. Ya estamos hablando de 30,000 millones de pesos. En 2005, Vilma en Cancún generó daños por más de 2,600 millones de dólares. Y bueno, Otis es que Otis generó daños 7 veces superiores a Vilma. Sí. Y eso, que me disculpen, eso no es responsabilidad de ningún gobierno. Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, a comparar con Estados Unidos el huracán Katrina, ese dejó daños
por 125,000 millones de dólares, casi 10 veces más que Otis. Esto nos da una idea de la magnitud de destrucción de los huracanes de categoría 5. Y otra idea, Rosalba, mira, aquí han muerto menos de 50 personas, murieron menos de 50 personas por Otis. Categoría 5, Katrina, en Estados Unidos, murieron 1,800 personas en el país más rico del mundo. Sí. Ahí murieron 1,800. Acá murieron menos de 50. Ahora, es que yo, como comenté, todo huracán de categoría 4 va a dejar una estela de fallecidos porque son vientos muy fuertes que destruyen lanchas. Yo vi un video de gente que quedó atrapada en un autobús. Y bueno, pues son eventos catastróficos que se van a seguir presentando, y ya termino mi comentario. A nivel internacional, la academia está muy preocupada, los meteorólogos a nivel internacional, porque es un fenómeno que en 24 horas pasó de ser una onda tropical, una tormenta tropical, a un huracán de categoría 5 en tan solo 24 horas. Ojo, nunca, jamás en la historia de la humanidad se había registrado este cambio tan rápido. Ni siquiera Katrina, ¿eh? Por lo general se tardan unas 72 horas, que son 3 días, en convertirse, y va uno planeando. Sí. En 24 horas, oye, Rosalba, si ahorita, que son las 9:30 de la mañana, y es una tormenta tropical, pues te preparas, va a llover, etcétera. Y mañana a las 9:30 ya tienes un huracán categoría 5, no, pues es tremendo. Entonces, los opositores carroñeros no lo están diciendo, y tampoco creo que lo desconozcan, porque entonces quiere decir que no han sido serios en revisar, por ejemplo, a todos los meteorólogos. Yo vi, por ejemplo, a The Guardian en el Reino Unido, pero vi periódicos en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, todos sorprendidos de la rapidez con la que se convirtió en un huracán de categoría 5. Entonces, ese sí fue la situación. Mira, ahorita que dijiste cuánto tardó Comisión Federal de Electricidad, aquí tengo datos precisos de Estados Unidos sobre los huracanes Katrina y Rita. Ellos tardaron 2 semanas, no en el servicio total, no, en restablecer la mayoría del servicio. Por ejemplo, cuando decimos mayoría, es que una compañía en 2 semanas, ojo, solo recuperó el 64%, otro el 28%, otro el 31%, otro el 94%, otro el 66%, otro el 48%, otro el 72%, y después de 2 semanas, la ciudad de Morgan, por ejemplo, menos del 1% de restablecer la energía eléctrica. En 2 semanas, y estamos hablando de Estados Unidos, con todos los recursos tecnológicos, técnicos, del económicos. capitalismo internacional. Exacto. O sea, en esos huracanes tardaron, aquí tengo el dato, hasta 47 días en poder restablecer el servicio de energía eléctrica. 47 días, estamos hablando, Rosalba, de mes y medio, ¿eh? Sí. Y luego la gente despotrica contra Comisión Federal de Electricidad cuando contra tenemos... el gobierno federal. Es la segunda vez que Comisión Federal de Electricidad exhibe su profesionalismo para restablecer en tiempo récord la energía eléctrica. Los 6 estados del norte, cuando Greg Abbott, gobernador de Texas, nos cerró la llave del gas, y ahorita con Katrina. Pues es muy triste ver esta oposición en ese papel. Yo lo siento también, Rosalba, como una desesperación. Tienen 5 años criticando a un gobierno que sigue teniendo un respaldo popular impresionante, y no les ha caído el 20, que no es por ahí. Exacto. Porque entre más golpean de manera absurda, yo digo, la crítica
siempre es bienvenida. ¿Sí? Tetra se ha caracterizado sí, por ser un espacio crítico. Pero una cosa es la crítica y otra cosa es mentir. Otra cosa es inventarse cosas que fueron falsas. Se inventaron videos de supuestos guardias nacionales quitando ayuda para la gente. Pero se los inventaron, ¿eh? O sea, una cosa es esto y otra cosa es que te inventes cosas. Y de mala leche, ¿no? Así. Bueno, nos dice Domingo González, le agradecemos. Me felicitan por videos subidos a redes. Dice, agradecería que comente por qué la senadora panista se fue a la OEA a denunciar al gobierno mexicano en lugar de irse a Acapulco a ayudar. Pues sí, se refiere a Kenia López Rabadán. Sí. Y también nos manda a felicitar a ambos, Josefina Villalobos desde Peñuelas. Tiene razón, gracias, Domingo Josefina González, porque yo, como te decía, Rosalba, creo que en los hechos no les interesa a la gente. Es que voy un poco a retomar el análisis de inicio que hacía. Ajá. La intención de ellos es derribar a un gobierno que llega por una amplia votación de su pueblo, legítimamente está ahí gobernando y que además está gobernando de manera adecuada, porque está llevando una gran cantidad del presupuesto nacional a programas sociales. Lo que no está haciendo ningún gobierno del mundo. Ajá. Lo que no está haciendo ningún gobierno del mundo. Y la derecha mexicana siempre ha sido golpista. Pues simplemente Querétaro. Entreguista. Sí, golpista, entreguista, racista, clasista. O sea, ¿qué color eres? ¿Qué coche tienes? Y a partir de ahí clasifican y determinan a las personas de manera inadecuada, Ángel. Pero mira, el entreguismo hace que vayan a la OEA, a la ONU, a Washington, a pedir dinero para sus grupos disque de sociedad civil, que son grupos golpistas, poco ilustrados, sin conocimiento de su historia, y que bueno, mientras no conozcas tu historia, la van a tratar de repetir. Y qué bueno que la gente está atenta. Fíjate que lo que no se da cuenta la oposición... Eso es la señora Rabadán, por eso el compañero hace esta observación. Es que gracias Son entreguistas. Gracias a las redes sociales podemos ver estas actitudes contradictorias, que prefiere irse a Washington como si ya allá fueran a resolver los problemas, ¿no? Y el señor Luis Sánchez de la Colonia Centro, que nos escribe todas las semanas, dice, respecto al desastre en la Cámara de Diputados se siente como oposición en la federal. Caso contrario en Querétaro, aquí la oposición está dormida y en contubernio con los panistas corruptos, incluyendo a Morena, que no se manifiesta en nada. Dice, ¿acaso les pagan para callarse? Y bueno, eso también es parte de la crítica de la gente que está atento. Claro. Está atenta, mucha gente hoy en día. Está politizada. Claro, está politizada. Y sí, tienes razón. Mira, esta cuestión de una oposición que va al extranjero, a que de allá, ¿no? O sea, como si el gobierno de México o como si el gobierno de Estados Unidos tuviera una jerarquía legal o legítima sobre el gobierno de México, ¿no? O sea, pues es que no es así. Pero no es así. Ya no es así. Y hay que decirlo, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional exhibiendo lo que hace Acción Nacional. Recordemos que el Partido Acción Nacional nació en 1939 para oponerse a la nacionalización del petróleo. ¿Qué quería el PAN en 1939? Que el petróleo mexicano y la riqueza petrolera siguiera siendo controlada por extranjeros. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué ganan ellos con que los extranjeros manejen? Pues no, ya vimos cómo una empresa pública logra restablecer un servicio precisamente porque es pública y no tiene fines de lucro. Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Bueno, regresamos aquí en Tetras este miércoles 8 de noviembre. Y bueno, nos escribe Rosalba Arturo González y nos pregunta que qué nos parece el tema del plagio de la senadora Botarga que dio a conocer la UNAM. Y bueno, pues
A mí me preocupa, Rosalba, porque está demostrado perfectamente que el porcentaje de plagio de Xóchitl Gálvez demuestra totalmente que la señora plagió para su documento que le permitió obtener el título de ingeniera. Y con instrumentos que todo mundo usamos en la academia, lo mencionamos aquí en su momento, Sí, Turnitin, demostrado perfectamente que es un software utilizado en universidades europeas, norteamericanas, canadienses. Está demostrado. A mí me parece increíble que la UNAM se haya tardado tanto cuando un análisis de ese tipo, yo tengo la tesis no la tesis, el documento de informe profesional. De Xóchitl Gálvez, en una tarde, en menos de una tarde, en unas cuantas horas, revisas y analizas. Sí. La UNAM se tardó mucho y luego mete en el mismo saco a Claudia Sheinbaum, académica de la UNAM, investigadora de la UNAM, que yo vi un comentario de Claudia Sheinbaum como diciendo, espérense, ¿y por qué me meten en el mismo saco que lo de Xóchitl Gálvez? Que porque según eso habían acusado a Claudia Sheinbaum de utilizar una fórmula que no sé qué. Y justamente Claudia Sheinbaum dicen, a ver, momento, yo soy académica de la UNAM, en licencia, he sido evaluada de manera permanente por pares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es un mar de diferencia con respecto a lo de Xóchitl Gálvez, mientras que lo de Xóchitl Gálvez queda demostrado perfectamente con Turnitin, que plagió más de una tercera parte del informe que le permitió tener el título, lo de Claudia Sheinbaum no tiene ni pies ni cabeza. Exacto. Pero la UNAM las mete en la misma, como si fuera lo mismo, y entonces se exonera a ambas, pero digo, a Claudia Sheinbaum nadie la acusó de plagio de manera formal y yo nunca vi que dijeran aquí está, como si fue el caso de Xóchitl Gálvez. Y entonces, pues es triste este papel de la UNAM, la mejor universidad de México, la que tiene más presupuesto, una universidad que tiene un presupuesto superior incluso al de varios estados de la República. Yo recuerdo que en su momento el estado de Querétaro tenía un presupuesto semejante. Mira, la UAC, más o menos con 3,000 millones de pesos. Sí, pero la UNAM llega casi a los 50,000 millones de pesos. Sí. O sea, la UNAM tiene un presupuesto equivalente al presupuesto anual, que ya estamos en el tema de los presupuestos. Sí, de hecho. Entonces, pues es triste que la UNAM avale. Ahora, por eso se le va a quitar lo del plagio, ¿no? Porque el plagio está demostrado. Claro. Y está demostrado usando instrumentos académicos. Entonces, para mí no es ingeniera, yo ya no le llamaría ingeniera, o sea, plagió el documento que le permitió obtener el título de ingeniera, pues no es ingeniera, diga ya lo que diga la UNAM. A mí sí me gustaría que dieran los nombres de los académicos de la UNAM que hicieron el análisis, y que dan el dictamen. Porque está en juego su prestigio académico, exacto, de avalar plagios, ¿no? Es gravísimo porque la UNAM llegó a ser la mejor universidad de Iberoamérica, por encima de cualquier universidad española, exacto, y de América Latina. Después cayó a segundo lugar porque nos superó Sao Paulo. Gracias, exacto, al trabajo de Ignacio Lula da Silva, cuando gobernó, que levantó, metió como a 6 universidades brasileñas, gracias al desarrollo de tecnología propia para la extracción de petróleo en aguas profundas. Eso es el resultado del magnífico trabajo que no solamente sacó a 25 millones de la pobreza Lula, sino que además elevó el nivel académico de las universidades brasileñas, a grado tal de que Sao Paulo superó a la UNAM. Pero bueno, pues triste eso, y en cambio ahora vemos a Xóchitl Gálvez queriendo lucrar. Hace fraudes aquí y allá la señora, porque ese es un fraude, esa es corrupción finalmente, es corrupción. Pero el movimiento de la marcha de Acapulco es lo mismo, es un fraude, mienten a las personas que van con ellos. El objetivo, ¿cuál es? Que se los digan para que no quede la mentira. Que les diga el que va abanderando del PRD, pues me quiero candidatear para la municipal de Acapulco y el objetivo es ese, ¿no? Pues y órale, pues que haga campaña allá ahí, pero que lo digan claro.
Es legítimo, pero que hablen claro, que no mientan y sobre todo que no utilicen a los medios de desinformación para seguir desinformando. No, y mira, no quieren que les recuerde uno el pasado, Rosalba, porque, a ver, ¿quién gobernó Guerrero hasta 2021? ¿Quién debería de haber tenido la infraestructura? Exacto. Oye, Evelyn Salgado apenas acaba de llegar a la gubernatura de Guerrero. Sí. O sea, todos estos daños Sí. por falta de infraestructura se deben a Sí. los gobiernos del PRI, Sí. porque ahí nunca gobernó el PAN. Y por ahí algunos municipales del Del PRD, PRD. y de MC, ¿no? Con Luis Walton. Pero en general ellos son los responsables. Hay gente de damnificados que dicen, miren, nosotros no teníamos agua ni siquiera antes del huracán. Pues no tenían agua potable. Y le ¿Por están qué? teniendo hoy. Pues porque los que gobernaron Les está Guerrero, llegando. que específicamente era el PRI, pues nunca les interesó. Sí, mira, y está demostrado en este mismo, con el fenómeno Otis, que por ejemplo las estructuras de grandes hoteles y famosos hoteles de la nueva construcción eran chafas, fueron las que menos resistieron. Vidrio y block, se destrozó pero en segundos. Y las construcciones más antiguas del viejo Acapulco resistieron con mayor fuerza, porque están mucho más bien hechas. Pero aquí tiene que ver el pago de seguros, Ángel. Claro. El pago de seguros es más elevado en una buena construcción que en una construcción que nada más es aparatosa, de cristales y pues tal vez algunas decoraciones de verdes, pero a veces hasta artificiales. Entonces los seguros, pues, digo, la inversión en el nuevo Acapulco, en toda la costa, pues, fue mayor el desastre por la falsa construcción, que es puro metal interno y todo lo demás esqueleto es metal y lo demás es puro cristal y puro tabla roca. Claro. Quedó demostrado. Sí, Ahí está. así es. Y esas estructuras no son del periodo de Evelyn Salgado, del gobierno morenista. No, esos tienen ya 20, 25 años. Y el viejo Acapulco pues tiene 50 años. O sea, resistieron más el viejo Acapulco. Y además, fíjate, Rosalba, es como los sismos, porque es igual. Hay edificios nuevos que se caen. ¿Por qué? Porque los inversores se quieren ahorrar dinero y entonces metes materiales de menor calidad, no haces de diseño estructural adecuado, etcétera. Y luego a la larga pues se destruye y en cambio aquellas viejas construcciones, la Torre Latinoamericana que ha sobrevivido a muchos terremotos en Ciudad de México, pues fue construida hace más de 70 años y ahí sigue, ¿no? Sí, bueno, el presupuesto, Rosalba. Vamos. Ya son cifras grandísimas. Ya. 9 billones de pesos. 9.06 billones. Billones de pesos. Con B grande. O sea, 9 millones de millones. 4.2 más que el año pasado. Exacto. Que este año, perdón. ¿Y destinado a qué? Porque en los presupuestos, fíjate que yo siempre lo observaba, en todos los países hay una discusión muy fuerte, más o menos por ahí de octubre, septiembre, octubre, porque casi en todo el mundo es cuando las cámaras de diputados o de senadores, a quien le corresponde aprobar el presupuesto. Ahorita en Estados Unidos lo estamos viendo. Exacto. Traen un merequetengue porque justamente las fuerzas políticas, en España también, en Italia, en Francia, bueno, pues cada quien quiere decir, a ver, queremos destinar el dinero para acá o queremos destinar el dinero para acá. Tenemos un primer gobierno desde 2018 que finalmente ha orientado el gasto dando prioridad al gasto social, dando prioridad a la inversión productiva pública, lo que nos ha permitido sobrevivir en un entorno de volatilidad muy feroz, porque hemos visto las tasas de crecimiento de los países, por ejemplo, europeos, pues apenas de un dígito, 1%, casi 0%. Alemania sufre, Francia sufre, Italia, el Reino Unido. Y creo que esta orientación del gasto nos permitió sobrevivir los 2 años de pandemia sin tener que pedir prestado
al exterior y sin tener que empobrecer más a la población. Exacto. Los programas sociales Sin han aumento sido de claves. impuestos. Sin aumento de Que impuestos, es lo sin típico. gasolinazos. Sin gasolinazos. Porque en los presupuestos pues son ingresos y egresos, ¿no? Y bueno, pues hay rubros que se consolidan, hay aumentos, hay ampliaciones en el presupuesto, por ejemplo, para infraestructura, comunicaciones y transportes, para educación pública, para el medio ambiente, más allá de que se acusa a este gobierno que no le interesa el medio ambiente, y lógicamente también para Pemex, porque Pemex es lo que nos ha permitido que no haya gasolinazos. Ya finales de este año, ya estamos en noviembre, el mes próximo vamos a ser autosuficientes en gasolinas, diésel, queroseno, Exacto. en petrolíferos. Entonces, yo veía, fíjate, hace rato decíamos de Kenia López Rabadán que se va a la OEA, y yo veía en un programa de gente... A pedir que la vengan a gobernar. Sí. Y veía Entrevistas. a gente joven del PAN diciendo, no, que lo del Fonden, que se lo van a dar ¿a dónde se lo van a llevar? A Pemex, al Tren Maya, como si fueran caprichos. Oye, no, ni siquiera entienden que Dos Bocas es una inversión o que el Tren Maya es una inversión. Es una inversión. Una cosa es el gasto inútil en sus Exacto. viajes, que ellos sí hacían muchos viajes al extranjero. En su barda. Ajá. Y otra cosa muy distinta es la La inversión. estela de luz. La estela de luz. La magna obra del PAN. La barda de 12,000 millones de Ajá. pesos. Y además tienen poca autocrítica. Claro. A mí me dará vergüenza No salir a revisan ni criticar la historia propia. cuando 12 años de gobiernos federales panistas nunca hicieron nada. Nada más se gastaban el dinero y del presupuesto no hicieron nada. No hay un presupuesto como el que hoy vemos, en donde dices, mira, para programas sociales, tanto, para becas, tanto, para adultos mayores, tanto, para el seguro social, tanto, etcétera. Porque lo que veíamos simplemente era mucho gasto opaco y mucho gasto desviado a cuestiones que no son relevantes para un país. Creo que hoy el ver que ya tenemos un presupuesto para educación pública de 439,000 millones o un gasto que ha subido a infraestructuras, comunicaciones y transportes. Antes, ¿qué se hacía, Rosalba? Le dabas a empresas extranjeras. Sí. O sea, Sí. El dinero público. Sí, dinero público, ¿no? Sosteníamos a los particulares. a OHL, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues no. Y hoy vemos una verdadera discusión del presupuesto como no se daba en México. Claro. Lógicamente la oposición objeta, pero pues para objetar un presupuesto pues tienes que tener también argumentos. Por ejemplo, el presupuesto de Pemex en 2023 fueron de 826,000 millones. Ese fue. Ahora, para 2024, solamente se proyectaron 600,000 millones. Es decir, ya empezamos a ver el efecto de la inversión en Pemex. Primero necesitabas 826,000 millones, y si nos vamos a 2022, ¿por qué? Porque dejaron las refinerías trabajando a una tercera parte, pues las tienes que rehabilitar, les tienes que meter más dinero, pero hoy en día los 624,000 millones que se destinan a Pemex, pues son prácticamente 200,000 millones menos que los que se destinaron este año. Ahí ese es el resultado de la inversión. O sea, no vas a tener gasolinazos, ya no vamos a importar gasolina ni diésel, y por lo tanto, ahora ya tienes tus refinerías rehabilitadas, ya construiste Dos Bocas, entonces ahora viene la recuperación de la inversión, y por lo tanto, esos 200,000 millones que ya no vas a darle a Pemex, los puedes destinar en otro rubro. O sea que en términos financieros, Ángel, sí se puede ver ya la recuperación de Pemex en este 2024. Sí. Y además me gusta que parte de ese dinero, específicamente 50,000 millones de pesos, se destinen a Comisión Federal de Electricidad. Porque también PAN y PRI dejaron desmantelado, cerraron Luz y Fuerza del Centro, entregaron partes de la generación de energía eléctrica sustanciales, la mitad,
a empresas extranjeras. Y bueno, el fortalecimiento de las empresas públicas es clave para todos, para los empresarios, para los grandes empresarios, para la gente del campo que utiliza energía eléctrica, para las bombas, para regar, para las familias. Todos queremos que las tarifas no aumenten más allá de algo que no puedas pagar. Aquí lo hemos comentado, Rosalba, que este invierno vamos a ver gente en Europa muriendo de hipotermia. Pero no es la hipotermia, yo siempre digo, no es la hipotermia, es la falta de dinero para poder pagar tu energía eléctrica necesaria para la calefacción. Porque los gobiernos entreguistas lo privatizaron, algo que era de los estados, como en el caso de Francia y España. Exacto. O sea, sencillo. Bueno, Francia no, porque acuérdate que Macron, no, siendo totalmente neoliberal. España sí es un desastre. Le quedó claro cuál era la perspectiva. No, y al contrario, Macron nacionaliza, tienen problemas muy fuertes Macron, que ya no salimos del tema, pero es justo decirlo, porque como los franceses le apostaron a la energía nuclear, ellos dependen de África. Entonces ese es un problema. Sí, bueno, pero regresando al presupuesto, yo creo que debemos de tener la tranquilidad en el sentido de que hoy en día efectivamente tenemos un gobierno muy sensato, no ha aumentado el endeudamiento en términos reales comparado con nuestro Producto Interno Bruto, no se han pedido aquellos grandes préstamos. Y de todas maneras, con respecto a 2023, incluso el Poder Judicial va a tener un aumento de 780 millones de pesos, casi 1,000 millones de aumento al Poder Judicial, fíjate. Entonces, en ese sentido, bueno, ellos pidieron 84,000 millones, les van a autorizar 78,000 millones, bueno, fue lo que se autorizó en el presupuesto porque ya fue aprobado. Y de alguna manera nos damos cuenta que sigue esta cuestión de austeridad en el gasto público y fortalecer el seguro social, ahora que se va a ampliar para personas que no estaban inscritas al seguro social, fortalecer las empresas públicas. El sistema bienestar de IMSS. Exacto. Que es clave porque pues si tú no tienes dinero o no tienes un trabajo formal, no tenías posibilidad de estar ni en el ISSSTE ni en el Seguro Social. Así es. Y eso pues, es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, mencionabas hace un rato, Ángel, que es muy importante enfatizar. Este es uno de los presupuestos que se han discutido ampliamente. Mira, se abrieron 6 mesas con distintas temáticas. La dimensión económica, la mesa de dimensión económica, la dimensión social, la mesa con perspectiva de género, que esto no se había visto mucho años anteriores, la mesa con perspectiva del gasto de gobierno, la mesa con perspectiva de desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces, con un total de 84 ponentes, y con un total de 42 comisiones al interior de la Cámara para discutir hacia dónde se iba el dinero del erario público. Entonces, se aprueba antier por la noche, pero vienen las mesas de discusión porque se aprueba en lo general, vienen ahora las discusiones para los datos en lo particular. Tal vez toda esta semana estaremos viendo noticias, escuchando. Hay que ver directamente las discusiones en la Cámara para que la prensa desinformativa no nos diga mentiras. Y mejor hay que sintonicen en sus casas en los canales que los llevan directo a la Cámara de Diputados. Y pueden ir ahí viendo las disertaciones, que cómo se va votando, porque en este caso nuevamente hay que dejar claro que el PRI, el PAN y el PRD volvieron a votar en contra de un presupuesto que en gran medida se va a la dimensión social. ¿Sí? ¿Votan en contra de la gente, Rosalba? Sí, están votando en contra de los programas sociales, de los programas para adultos mayores, de las becas para los jóvenes estudiantes, de las becas para jóvenes construyendo futuro, para la escuela es nuestra. O sea, están votando en contra del dinero que debe de ir
hacia el pueblo, es decir, están votando en contra de la población. Pues deben tener claro quiénes votan a favor de X o Y, para de ahí. Hay un ramo especial que parece ser que se va a ampliar, Ángel, en las discusiones en lo particular, el ramo 11, que se está insistiendo las becas que van para todas las universidades Benito Juárez, que es la zona rural y los sectores indígenas. Eso se debe de hacer. Qué bueno que este dinero vaya a la fracción o ramo 11, como le llaman, que es para la zona rural y sectores indígenas. Es urgente. Y mira, votaron en contra los 109 diputados del PAN, los 67 diputados del PRI, los 25 diputados de MC y los 15 diputados del PRD. O sea, también la gente tiene que ver que tener claro. PAN, PRI, MC y PRD, totalmente, ni un solo voto. No les interesa discutir el Parlamento, no les interesa la gente, no les interesa que al Seguro Social reciba 180,000 millones de pesos adicionales, no les interesa que el ISSSTE reciba 36,000 millones de pesos adicionales. Y también hay que decirlo, Rosalba, no les interesan los programas de adultos mayores, exacto, de discapacidad, etc. Y bueno, la deuda pública, 1 billón que hay que pagar todavía de la herencia del PAN y del PRI. Son 9 billones, quítale 1 billón, quedan 8 billones. Se nos acabó el tiempo, los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Saludos, Ángel Valderas Puga. Rosalba Pichardo. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.